TV, tu televisora. Horario todo usuario. El siguiente es un programa que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Programa de opinión. Barinas TV, tu televisora regional. No se hace responsable por los conceptos emitidos en el presente programa. Barinas TV presenta Sin Filtro. Prácticamente hace 2 días el representante inglés Griffith estuvo reunido con el presidente Irfan Ali de Guyana, presidente tutelado, una república tutelada. Además, el expediente que llevaron a la Corte Internacional de Justicia de forma unilateral, violentando los artículos 4 y 5 de lo que se llaman para nosotros el Acuerdo de Ginebra 1966, siguen manteniendo una posición no solamente de extraer el petróleo de Venezuela del lado de la plataforma del Atlántico. Estamos hablando de 600.000 barriles de petróleo diario. Según el Acuerdo de Ginebra, para hacer eso tiene que ser de mutuo acuerdo, ganar y ganar, pues tanto Venezuela como Guyana. Y por otro lado, la forma unilateral, como llevaron este planteamiento a la Corte Internacional de Justicia, pues que Venezuela considera y mantiene la vigencia de que la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción, pues. Y para eso, en el año 2023, el 3 de diciembre, todos los venezolanos y las venezolanas, con 5 preguntas, pues ratificamos la soberanía de la Guayana Esequiba, todas superior al 96%, pues. En ese contexto, primero lo que tenemos que ubicarlo. Entonces acaban de firmar un memorando de entendimiento que no es ningún memorando de entendimiento, pues, donde están posesionando militarmente. Nosotros sabemos que Guyana no tiene ejército, pero lo están posesionando con entrenamiento militar, compras de armas. Hay asesores militares, no solamente de los Estados Unidos, sino ingleses. Hay funcionarios de la CIA, hay funcionarios del FBI. Es todo un aparataje de corte militar, y es indudablemente vinculado a lo que ha sido durante el siglo XX el papel de la ExxonMobil de asesinar presidentes, generar invasiones a naciones para robar los recursos estratégicos como son petróleos y gas, pues. Entonces, en ese contexto que tenemos que ver este planteamiento, ¿ves? ¿Por qué es importante
mantener la mayoría en la Asamblea Nacional. Es importante porque es el poder público que se encarga de generar leyes. Y nosotros en el transcurso de estos 5 años, son 90 leyes aproximadas, más las que hacen falta, pues que vamos a aprobar. Pero hay leyes muy importantes que hemos aprobado, como por ejemplo la ley de la Guayana Esequiba, la ratificación de la soberanía, de la integridad territorial de los 159.500 kilómetros cuadrados de la Guayana Esequiba, lo que es la ley contra el bloqueo, que es muy importante porque esa ley protege los recursos naturales estratégicos y además genera un conjunto de políticas que están dirigidas a pedir pues la excarcelación a los apátridas venezolanos y venezolanas que desde posiciones extremistas que han asumido siguen generando una política criminal contra el Estado venezolano y el pueblo venezolano. Entonces, el Parlamento construye las leyes. Y el otro hecho muy relevante, muy importante, que creo yo que es muy clave presenciarlo, es que tuvimos 5 años de lo que significó una Asamblea Nacional que no fue nacional, fue una Asamblea Nacional que respondió a los intereses de los Estados Unidos, una Asamblea Nacional donde hoy todavía esa Asamblea Nacional ilegal existe, tienen paralela en los Estados Unidos, reciben financiamiento, cada diputado recibe un monto de $50.000 mensuales y eso es una forma pues de seguir estructurando, financiando y lo que significa quitarle el patrimonio a Venezuela, como es la CISGO y como son las 14.000 estaciones de gasolina que están al este de los Estados Unidos y todo lo que significa porque esos recursos tan importantes para el país. Disculpa que te interrumpa, pero en estas elecciones se va a elegir un gobernador de... También, pero quiero terminar con la importancia de la Asamblea. Fíjate, es importante, bueno, porque la Asamblea blinda, pues, y estos últimos 5 años, para que nos escucha y nos ve, sepan por quiénes tienen que votar. ¿Ves? Por diputadas y diputadas que velen por la soberanía de la patria, por la integridad territorial, por el amor a la patria, por luchar contra esas medidas coercitivas unilaterales, por luchar contra las amenazas que hay contra el pueblo de Venezuela, para luchar contra la guerra multidimensional. Y creo que los candidatos de nosotros en Barinas, pues, los candidatos voto lista y por circuito 1 y circuito 2, aquí el compañero Ignacio Bunego que va por el circuito 1, el eje llanero, el cual produce la necesidad allí de elegir 3 diputados. Bueno, nosotros estamos llamando a que se vote por Bunego, que se vote por Dugarte y que se vote Lolimar. Es decir, 2 hombres y una mujer que han estado vinculados pues, al proyecto País, igualmente por el circuito 2, la compañera Maigualida, y por voto lista Jacqueline Faría, Judy Betancourt, bueno, y lo que es la lista pues amplia. Indudablemente tiene que tener un sentido de integración, integrado del poder, y por eso convocamos pues a votar por el profesor Adán Coromoto Chávez Frías, que nosotros podemos comparar pues los que han sido 2 gestiones de él como gobernador frente a la gestión gris, la gestión timorata y conectada que tiene el gobernador actual de Barinas, vinculada a los intereses de la señora, que no la voy a nombrar, de todos estos fugitivos que están huyendo de la justicia venezolana y que están ricos y millonarios a costa del sacrificio y las necesidades que tiene el pueblo venezolano. Por eso que nosotros creemos, porque estas elecciones tienen, a mi modo de ver, una patente nacionalista. Es votar por Venezuela o votar por los intereses de Donald Trump. Esa es la importancia política que me acaba de dibujar en el terciopelo, Edgar. Pero como vicepresidente de la Comisión de Defensa del país, del Parlamento, ¿cuál es la importancia de la Asamblea Nacional? Mira, tenemos primero que nada un escenario muy sencillo de analizar de lo que representa el Esequibo, nuestra Guayana Esequiba, para el presidente Nicolás Maduro Moro, para el pueblo venezolano. Aquí se ha hecho un esfuerzo enorme del Ejecutivo Nacional por salvaguardar los derechos históricos que nosotros tenemos con la Guayana Esequiba. Más allá del acuerdo, sin duda alguna importante, que nosotros hemos sido respetuosos, el acuerdo de Ginebra, nosotros hemos mantenido, sin duda alguna, vínculos desde el comandante Chávez que buscaban acercar a Guyana con Venezuela para minimar esas diferencias que teníamos con ese territorio. Y esos esfuerzos
que están encabezados por la vicepresidencia Delcy Rodríguez, con nuestro canciller, con el equipo multidisciplinario en defensa, ahí en la Corte Internacional de Justicia, una comisión que se creó en la Asamblea Nacional, una comisión especial para analizar en el ámbito jurídico todo lo relativo a la Guayana Esequiba. ¿Qué significa la Asamblea Nacional para el Ejecutivo Nacional? Recuerda que nosotros tenemos dos funciones fundamentales. Primero, la creación de leyes. Bien lo venía explicando el profesor Edgardo Ramírez. Se hizo la ley contra el bloqueo, se hizo la ley en defensa de la Guayana Esequiba. Se llamó desde la Asamblea Nacional a un referendo consultivo en nuestro pueblo, 5 preguntas que están dando las directrices para las cuales hoy nosotros tengamos un candidato a la gobernación, un consejo legislativo por primera vez en la historia. Todo eso ha venido propuesto por el Ejecutivo Nacional. Y la Asamblea Nacional, revolucionaria, mayoría revolucionaria, el bloque de la patria, conjuntamente con el minoritario bloque de la oposición. Eso le iba a preguntar a ustedes que están ahí como diputados, ¿no? Disculpa que te Claro. interrumpa. ¿Hay visión compartida de país con la oposición que está en la Asamblea? Sí, en ese sentido. Sí lo hay. No hay que negar que la oposición minoritaria de la Asamblea Nacional de Oposición sí ha tenido de una u otra forma un análisis mucho más nacionalista de lo que es esta derecha apátrida, esta derecha que históricamente ha querido entregar Fortaleza la que no riqueza que no teníamos antes, y que eso ha sido también una victoria de la revolución bolivariana, sin duda alguna. Esta oposición, de paso que yo soy muy sincero con esto, yo creo que ahí, de verdad que esta oposición que está ahí, también juega un juego, para mí, un poco gris. Te explico por qué. Porque en el momento que Juan Guaidó, que María Corina Machado, que Julio Borges, que Ramos Ayub, que muchos de estos diputados que están ahorita haciendo vida en la Asamblea Nacional formaron parte de esa asamblea, ellos no levantaron la mano, usted no ve ninguna declaración, ningún tuit, en ningún lado en donde ellos levantaron la voz en contra de todo el desastre que esa Asamblea Nacional le estaba haciendo al país. Entre muchas de esas cosas, entregar la Guayana Esequiba. Porque históricamente el comandante Chávez, en una alocución que hizo en la Asamblea Nacional, leyó los nombres, la lista de nombres, no sé si ustedes recuerdan, la lista de apellidos que históricamente han querido entregar la Guayana Esequiba a los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué pasaría en el ejercicio que le hacemos a nuestro pueblo venezolano si el Ejecutivo Nacional, que es el promotor, el que ejecuta y que requiere una Asamblea Nacional para que legisle, no tenga el Ejecutivo Nacional una Asamblea Nacional nacionalista, sino una Asamblea Nacional llena de diputadas y diputadas que estén buscando es entregar el país? Bueno, se convertirá en una Asamblea Nacional contra los intereses de la nación. Lo vimos en el año 2015, que lamentablemente el presidente de la República no pudo ni siquiera juramentarse en el año 2018 en la Asamblea Nacional porque entraron en desacato, porque no querían cumplir con la ley, no querían cumplir con la Constitución. Utilizaron un poder del Estado para conspirar, para querer tumbar a un gobierno legítimamente constituido como el presidente constitucional Nicolás Maduro. Sin duda alguna, sería un retroceso a la democracia, un retroceso a la paz interna que hemos logrado, un retroceso a la colaboración entre poderes que debe existir para que podamos sacar hacia adelante Venezuela, cuando ya todos los poderes de Venezuela, los 5 poderes, tenemos una conciencia clara. El enemigo es el imperialismo norteamericano y en los apátridas nacionales, que todavía queda un poquito reducto, un mínimo reducto de personas que todavía están llamando al desacato, están llamando a la invasión militar, están llamando a aranceles contra Venezuela, a bloqueo económico y bloqueo político. Desde la Comisión de Seguridad y Defensa hacemos un análisis todos los días con respecto no solamente a la amenaza que representa el Esequibo, la Guayana británica, para Venezuela. También hacemos un análisis desde Colombia, lo que está sucediendo con la incaptación de la droga que nosotros estamos incaptando de Colombia con el plan el relámpago de Catatumbo. Porque no es solamente la importancia estratégica que es el Esequibo en función de lo histórico, del que el territorio históricamente es nuestra desde 1777, la Capitanía General, sino también, querido amigo, hermano, es que el mundo está convulsionado en 3 elementos fundamentales. Primer elemento, tuvimos una guerra Rusia contra la OTAN, en donde Zelensky, por eso no es en vano que a el presidente de Guayana, se le diga el Zelensky de Sudamérica,
porque es un ciudadano que está postrado a los intereses norteamericanos, es un ente de distorsión total del territorio, que en seguridad y defensa es muy importante eso. Recuerda que nosotros tenemos un mar territorial, una zona económica exclusiva venezolana, nuestro mar, que eso el presidente comandante Chávez decía, bueno, la Venezuela azul, que a nosotros nos habían enseñado que limitábamos al norte con el mar Caribe, cuando realmente nosotros limitamos al norte con los Estados Unidos, porque Puerto Rico es una isla que pertenece ahorita a los Estados Unidos. Limitamos con las islas holandesas, Martinica, Dominica, República Dominicana también. Entonces, ese mar territorial requiere sin duda alguna una plataforma continental segura, en seguridad y defensa es muy importante, nuestra salida al Atlántico. Recuerda que nuestro intercambio comercial con el mundo es con petróleo, el petróleo es transportado en buque, es decir, la posición que está buscando Estados Unidos, que quiere apoderarse de Latinoamérica a nivel geoestratégico, la posición que está buscando Estados Unidos de tener ahí en ese territorio un gobernante que esté postrado a sus intereses, sin duda alguna en seguridad y defensa a nosotros nos limita. Sin duda, sin menoscabar las 11 bases militares norteamericanas que nosotros tenemos en Colombia. Ahora, Sin menoscabar que en Ecuador tenemos a un presidente como Noboa que ya está buscando meter ayuda militar norteamericana. Es decir, están buscando cercar a Venezuela y están promoviendo que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, bueno, pierda. Imagínense que representaría a Venezuela si el año que viene, que hay elecciones en Colombia, se coloque ahí un presidente de la derecha más rancia colombiana. Sin duda alguna estamos nosotros en una posición muy delicada, en donde el presidente tiene muy bien analizado las circunstancias, y para eso, bien lo decía nuestro profesor Ricardo Ramírez, en función de la pregunta que nos hace, es importante mantener la mayoría revolucionaria en la Asamblea Nacional. pero voy acá, porque este planteamiento de ustedes nos lleva indiscutiblemente a una segunda pregunta. Pueden hacer la pregunta por el 0424-529-6918. Repito, 0424-529-6918. La segunda pregunta aflora sola. Hace menos de 72 horas, la Patria Grande botó lágrimas en Panamá. Volvieron nuevamente las botas yanqui a establecerse. Dominio estratégico conocido por todos nosotros, lo que significa eso allí, más allá de la cacería o la confrontación que tiene comercial contra China. Sigue ganando espacio, pero frente a eso que está allí y las palabras de Trump de volver a decir que América Latina es el patio trasero, ayer sale un vocero chino diciendo América Latina no es patio trasero de ningún país, sino que está luchando por su libertad y su soberanía. Traigo nuevamente la Asamblea Nacional y su importancia frente a ese escenario, frente a ese contexto. Es muy importante conocer. Regresamos a comienzos del siglo XX, 1903, cuando se despoja a Colombia de Panamá, porque financian a unos apátridas, separan a Panamá de la Gran Colombia y a través de la política del gran garrote, en ese tiempo del presidente de los Estados Unidos, se apoderan del Canal de Panamá, construyen el Canal de Panamá y es el único lugar en la parte de América que puede garantizar en este momento lo que son las relaciones entre el Atlántico y el Pacífico, ¿ok? Pero sin embargo hay un elemento allí geopolítico, que es la construcción del canal de Nicaragua con inversión china. ¿Cuál es la diferencia de los dos canales? Que el canal de Nicaragua es más ancho, tiene mayor calado, es decir, que pueden pasar los supertanqueros más modernos con mayor peso, es decir, que con un solo viaje, ahí dentro de ese supertanquero es como 3 tanqueros de los que hoy pasan por el canal de Panamá, pues. Y entonces hay una inversión china muy poderosa en el marco de lo que significa las relaciones bilaterales, pero también en el marco de lo que significa la ruta y la franja de seda de China, donde China tiene, óigase bien, relaciones, las inversiones de China en África, que son 54 naciones,
o es el primer país inversor o es el segundo país inversor. Y todos los países de Asia, las relaciones con China son los primeros países inversores. Entonces estamos hablando en la dinámica de lo que significa una nueva economía pujante, fuerte. China en el año 2024 cerró con un PIB de 18 billones de dólares. Estados Unidos cerró con un PIB de 22 billones de dólares, es correcto. Estaríamos hablando que son 4 billones de dólares más. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la deuda externa de los Estados Unidos son 34 billones, es decir, billones, que no hay ningún libro de economía que explique cómo es que la deuda, que hay 14 billones de dólares superior al PIB. Eso no existe en ningún libro de economía. Los que hemos estudiado economía, como usted y yo, pues, ¿verdad? Sabemos que eso no existe en la historia. Pero China, de su PIB, representa el 42% de su deuda externa. Eso significa que es una economía más saludable, más vigorosa, y es una economía que se mueve sin las sanciones, sin medidas coercitivas unilaterales, es decir, sobre la ley de la oferta y la demanda, sobre las capacidades de producción. China es el principal país exportador y importador del mundo. Y unos elementos esenciales. En el Fondo Monetario Internacional, en los últimos 3 años, la única moneda que ha crecido y que se ha colocado como la tercera moneda de transacción financiera es el yuan. El yuan es la segunda moneda ya en el Fondo Monetario Internacional. Y otro elemento importante, las transacciones financieras con el yuan en el lado de Asia, estamos hablando de casi el 62%. Y a nivel mundial estamos hablando del 52%. Es decir, que China ha venido fortaleciendo la tecnología, la industrialización, la innovación y en el marco de unas relaciones de ganar y ganar. Y para tener el elemento de cierre, Venezuela forma parte, junto con Pakistán y con Bielorrusia, que son las 3 naciones que firmaron un convenio con China que se llama A Toda Prueba y A Toda Hora. Es decir, este es un convenio que establece unas excepciones estratégicas. A toda prueba es que a toda prueba, pues, somos aliados a toda prueba y somos aliados a toda hora. Entonces, en ese contexto, China ha venido reforzando. Recientemente tuvimos las visitas de también una personalidad del gobierno chino. Se van a incrementar lo que se llama la transferencia tecnológica en materia de industrialización, se van a fortalecer lo que son las zonas económicas exclusivas. Estamos hablando de arrancar con 8 proyectos de zonas económicas exclusivas en Venezuela. Indudablemente, pues, Venezuela ya no es la Venezuela del 2015, ya no es la Venezuela del 2016, 2017, que nos agarró con una medida coercitiva, con una hiperinflación que llegó a tener hasta 3 millones de hiperinflación. Ya nosotros aprendimos, conocemos y sabemos lo que significa medidas coercitivas unilaterales, lo que significa hiperinflación, y tenemos un pueblo hoy lo suficientemente sabio y una dirección política militar lo suficientemente sabio. Indudablemente nosotros aspiramos que el pueblo de Barinas, mayoritariamente el pueblo de Barinas, los 12 municipios y con más fuerza las 14 parroquias del municipio de Barinas, mayoritariamente salgan a votar por la tarjeta del PSV o alguna de las tarjetas del Polo Patriótico para garantizar una asamblea soberana, una asamblea que esté en función de ese reordenamiento mundial que está en el marco de los BRIC, porque Venezuela, si no es miembro de la BRIC pleno, hay una consideración muy importante de los BRIC, que para formar parte del financiamiento del Banco de los BRIC no necesita ser miembro directo del BRIC. Sí, ahí se hizo una inteligencia, una ingeniería muy interesante de realizar, porque recordemos, ayer lo tocaba con Lolimar, creo que lo tocaba con ella, del hecho de que hizo Delcy luego de la posición de Lula, ¿no? Bueno, lo que sí te quiero cerrar esta reflexión es que creo que hoy tenemos un pueblo sabio, tenemos unos médicos de primer nivel, tenemos unos enfermeros de primer nivel, tenemos hombres y mujeres de atención integral de salud de primer nivel. Todo eso lo aprendimos con la guerra biológica de la COVID-19. Tenemos un gobierno también sabio y necesitamos tener también un parlamento sabio para, y concluyo con esta reflexión, para lo que decía Libertador en el Congreso de Angostura, tener un gobierno eminentemente popular, un gobierno eminentemente justo y un gobierno eminentemente moral. ¿Tu apreciación con esa jugada de Panamá? Sí, Estados Unidos busca la expansión, no solamente es la guerra arancelaria, la guerra la multifórmica, la sistémica, la que está siendo amenazada a todo el mundo, la guerra económica. Estados Unidos está buscando posicionarse
Hay que recordar que ese es un pensamiento mucho de los griegos, el que domina el mar domina el mundo. Y el canal de Panamá es un canal de tránsito, amplio tránsito de las relaciones comerciales Europa, el Asia con América. Sin duda alguna, Estados Unidos conoce, sabe que ha perdido influencia en el mundo a nivel económico. Y esa pérdida de los Estados Unidos la ha ganado China, por los elementos que ha planteado el profesor Edgardo. Hay un respeto en las relaciones comerciales, hay un ganar-ganar en las relaciones comerciales, no hay un sometimiento en esas relaciones comerciales, no está condicionado el que tú hagas negocio conmigo, porque si no haces conmigo no vas a poder hacer con nadie. Todo negocio con los Estados Unidos está condicionado para que Estados Unidos sea el mayor ganador, en detrimento del otro, que también está formando parte de la mesa de negociación. Eso le pasó muchísimo a Venezuela. Nosotros tuvimos más de 100 años de relaciones comerciales con los Estados Unidos. Eso significó un desarrollo en la economía venezolana, mejoró las condiciones. Eso pasó con la Cuarta República. Durante más de 100 años le regalamos el petróleo, beneficiado a Estados Unidos en detrimento de nuestro desarrollo nacional. Cosa que se acaba con el comandante Chávez, y desde ahí la guerra que nos tiene sometidos desde más de 25 años de revolución. Sin duda alguna, Estados Unidos se busca posicionar, ahí lo importante. En vano el libertador Simón Bolívar decía que, el Congreso Anfictiónico de Panamá lo que estaba buscando era el equilibrio del universo. Eso es lo que representa el Canal de Panamá, un equilibrio, porque por ahí pasan las relaciones comerciales más importantes de América con el mundo. El que Estados Unidos se posicione nuevamente en el Canal de Panamá es un retroceso, sin duda alguna, para el libre comercio del mundo, cosa que el mayor exponente supuestamente del libre comercio son los norteamericanos, y ahorita se han convertido en la mayor amenaza para el libre comercio en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque están buscando desestabilizar los polos en donde surgen o en donde se transitan las mayores economías mundiales. Por eso es que la guerra de Israel con Afganistán, porque por ahí está la Franja de la Seda, que en donde por ahí se pasa la mayor cantidad de comercio de Europa. Transita por ahí, marítimamente, que es la vía donde se transita económicamente con mayor nivel. Rusia y Ucrania, la guerra de Rusia con la OTAN, en donde Ucrania juega el papel de peón, sin duda alguna busca desestabilizar el mayor productor de energía del mundo, que es Rusia, de gas y petróleo. Están buscando la guerra de nosotros con la Guayana, por el Esequibo, porque por ahí tenemos nosotros grandes riquezas petroleras y de tierras raras. Y posicionarse del Canal del Panamá, lo que está buscando, lógicamente, Estados Unidos, es tener los centros de mayor tránsito de mercancías en conflicto, y él tomando posesión de un canal para supervisar las transacciones comerciales que tenemos, no solamente Venezuela. Hay que ver que Brasil, que forma parte de la 8ª economía del mundo y forma parte del BRIC, tiene muy buenas relaciones con China, con Rusia, igualmente otros países de Latinoamérica y del Caribe. En tal sentido, Estados Unidos está en búsqueda de condicionar las relaciones comerciales. Es un retroceso sin duda alguna al libre comercio, pero estoy convencido, hermano, que el bloque del BRICS que se está conformando, que dentro de poco, no tengo la menor duda que Venezuela formará parte plenamente de ese mercado que va a ser el mayor del mundo y que va a darle de una u otra forma el equilibrio a las transacciones económicas del planeta, va a buscar equilibrar la economía del mundo. Sin duda alguna, van a haber alternativas y nuevos escenarios en donde nosotros podamos de una u otra forma minimizar el impacto de todas estas acciones que los Estados Unidos están buscando realizar en el mundo. Hay una visión clara de una moneda única, hay una visión clara, eso lo planteó el comandante Chávez, el Sucre, Sistema Único de Transacción Regional, el Sucre, que él lo planteó, una moneda digital. Ya China planteó la moneda digital china, para ir saliendo de ese dominio preponderante de los Estados Unidos a través de la banca mundial, a través del dólar. Y también nosotros desde aquí, y por eso el presidente Nicolás Maduro, y por ahí es lo importante la Asamblea Nacional, en donde se han desarrollado leyes para el emprendimiento, leyes para el desarrollo de ciencia y tecnología e innovación. Nosotros estamos llamados, hermano, desde la Asamblea, desde el Poder Ejecutivo, desde el pueblo organizado, desde la comuna, desarrollar también nuestra
nuestro modelo económico, nuestro modelo tecnológico, nuestro modelo de salud, para que nosotros verdaderamente tengamos una independencia integral de la nación. Tenemos una independencia territorial. La perdimos en el año de 1830 con la muerte del libertador Simón Bolívar. La recobramos en el año de 1999 cuando llegó el comandante Chávez. Por eso la importancia de mantenernos en el Ejecutivo Nacional. Por eso la importancia de que el 28 de julio nosotros hayamos ratificado en la presidencia al presidente Nicolás Maduro Moro. Porque sin él se pierde la libertad que ganamos con el libertador en el año de 1824, que es la libertad territorial y política. Tener un gobernante que gobierna a favor de los venezolanos, defiende el territorio, primero y principal. Y segundo, y fundamental, también en esta nueva época, que es la Asamblea Nacional, bueno, nosotros poder salvaguardar, bueno, todo lo que nosotros hemos ganado en estos 25 años de revolución. Así que, sin duda alguna, Estados Unidos busca en su declive, lógico, claro, ahí desde hace muchos años no se veían las manifestaciones que se están viendo en los Estados Unidos, casi en todas las zonas en contra de toda esta guerra arancelaria que está proponiendo, que está generando Donald Trump, que está afectando a la población norteamericana, fundamentalmente a ellos, a la clase media, a la clase trabajadora, a sus empresarios, está dañando a la economía interna norteamericana. Y desde el ámbito internacional, los países estamos sin duda alguna muy claros de que Estados Unidos es una amenaza no solamente para Venezuela, sino para todos los países que quieren y defienden su soberanía, su libertad, su emancipación y que tienen una visión del mundo mucho más equilibrado, mucho más compartido, mucho más sano y que estamos llamados sin duda alguna a defenderlo en todos los ámbitos que nos corresponde de la vida política y nacional. Claro. El máster, por favor, vamos a continuar, vamos a darle corrido al tiempo para sacar el más provecho, porque va apareciendo una pregunta tras otra, pero discúlpame esta que les voy a hacer, que es obligatorio, casi una tremendura. Imaginémonos nosotros, no imaginemos, el muchacho le salió con testón a Trump y los cálculos son errados o erráticos lo que plantearon ellos allí. Cuando hablo de muchachos me estoy refiriendo a los chinos. Aranceles y ponlo como tú quieras, como decimos en los barrios populares, como tú quieras yo quiero. Subes a 80, subes a 100 y tanto, como tú quieras, ponlo allí. Pero ¿qué pasaría? Porque lo del canal no es casual, lo de esos móviles no es casual, es una confrontación también. Este patio es mío, ya les di la declaración que da un vocero chino, se consigue por RT, y le enviaron allí, se consigue por RT. América Latina no es patio trasero para ninguno. Pero ¿qué pasaría si los chinos agarran y dicen aranceles cero para mis aliados, para mis intereses económicos que tengo allí, y un trato especial para América Latina? ¿Cómo repercute eso en la jugada norteamericana? Como tú bien lo planteabas, Edgardo, una deuda impagable, eso sí es verdad que es impagable por ningún lado, una economía que no tiene el músculo industrial para producir, y es por eso una de las razones por las cuales los aranceles, vénganse para acá para que produzcan, y le sale una presidenta mexicana con guarapo, esa señora, con los ovarios bien puestos, dice, epa, cálmate, aquí también hay soberanía e independencia, y mantiene la posición del presidente saliente, del mexicano. Entonces, hay una dinámica que nos pone a Venezuela en una posición de bisagra por su posición geopolítica y por sus recursos naturales. Tú bien lo explicabas, Edgardo, desde que éramos estudiantes de pregrado. Nos robaron en la escuela, no son recursos naturales, son recursos naturales estratégicos. Estratégicos allí. ¿Qué pasaría allí? Fíjate, con esa situación? primero voy a tomar la pregunta para pegarlo con una verdad, que puede ser que algunos televidentes conozcan el fondo, la verdad, pero puede ser que otros no conozcan el fondo. Busnego planteó que hoy Rusia es el principal productor de gas y de petróleo. Y eso es cierto. Y eso es tan cierto en lo siguiente, que producto de las medidas arancelarias que aplicó Trump al mundo, porque lanzó medidas arancelarias para todo el mundo, retrocedió en el sentido que le dejó 145% de aranceles a China y al resto de los países les dejó 5% como base. Pero
a otros países en rubros específicos le incrementó al 10% o al 15%. Entonces, mira lo primero que surgió, lo que acaba de decir Busnego. Con estas medidas arancelarias, ¿qué pasó con el precio del petróleo? Bajó el precio del petróleo y está ubicado ahorita entre 50 y 56 una franja. Y resulta que los Estados Unidos hace una semana era el principal país productor de petróleo. Hace una semana. Porque ellos producen petróleo esquisto, que es el petróleo, el trampado en la roca, que tienen que utilizar la tecnología del fracking. Y entonces, para producir petróleo en los Estados Unidos, el barril tiene un costo de $60. Entonces van a tener que dejarlo de producir porque van a tener pérdida. Porque los precios se vinieron por debajo del 60. ¿Ves? Entonces, esta semana Rusia pasa a ser el primer productor porque Rusia produce el petróleo, no el petróleo limpio, el petróleo que decimos el clásico, puede ser el mediano, el liviano, el pesado, el extrapesado, más el principal productor de gas. Entonces, es un elemento importante. Segundo elemento importante de estas medidas arancelarias. La presidenta Claudia Sheinbaum acaba de suspender la venta de petróleo a Estados Unidos. Estamos hablando del segundo país que le vende petróleo a Estados Unidos. Canadá le suspende también la venta de petróleo a Estados Unidos. Primer país que le vende petróleo a Estados Unidos. Y en el día de hoy, en la madrugada, para que lo sepa, Nicolás Maduro, entiende, no permite la salida de 800.000 barriles de petróleo que estaban en puertos venezolanos que iban para los Estados Unidos por la vía del Chevron, los retienen como una respuesta a las medidas arancelarias de Trump contra Venezuela. Entonces hoy están afectando las que llaman las reservas estratégicas. ¿Qué son las reservas estratégicas? Estados Unidos tiene 900 bases militares en el mundo. Estados Unidos es consume el 45%, óigase bien, el 45% de la gasolina diaria en el mundo, diaria, la consume Estados Unidos, el 45%. Entonces, las reservas estratégicas tienen que mantenerlas al tope. Las reservas estratégicas significan los 2 meses siguientes. Bueno, las reservas se vinieron en 15 días, se han venido prácticamente, han gastado el 30% de las reservas estratégicas. Entonces, hay un problema, y a esto hay que agregarle un elemento importante, que China le suspende la venta de 7 minerales tierras raras a los Estados Unidos. Escuchen estos televidentes. China es el que produce el 80% en el planeta Tierra de los minerales raros. Entonces, está afectando con la suspensión de estos 7 minerales la tecnología militar, la tecnología aeroespacial y la tecnología industrial de los Estados Unidos. Es decir, por eso es que se genera, como lo decía Busnego, toda esa protesta interna, porque hay un proceso de inflación. Y si algo le duele a los estadounidenses es cuando la inflación sube, porque significa que los precios del galón, allá no hablan de barril, sino de galón, el precio del galón sube y han salido, no están en el proceso de invierno, porque si tuvieran el proceso de invierno, imagínate lo que pasaría con la calefacción. Entonces, hay una situación muy interesante. Entonces, nosotros no estamos jugando apresurados, nosotros estamos jugando con la dinámica de la geopolítica mundial y creo que tenemos al frente del barco un buen marinero, como es el presidente Nicolás Maduro, ¿ok?, que está haciendo lo que debe hacer. Mucha paciencia transformada en sabiduría, convocando al pueblo nacional a la unidad nacional y entendiendo que tenemos ahorita, en este momento, una batalla que librar, que es el retorno de los venezolanos que tiene secuestrado Trump, el asesino Bukele y el Marco Rubio en El Salvador. Esos venezolanos tienen que regresar a Venezuela, porque aquí en Venezuela, entiéndalo bien, hay un imán espiritual de amor que nosotros vamos a hacer que esos familiares de venezolanos regresen a la patria de Bolívar. Ese es el contexto internacional. Vamos por el camino de la victoria. Insisto nuevamente, ¿no?, con la cuestión, porque revisando las noticias, me consigo que los chinos, los industriales, los empresarios chinos, hoy destapan la olla, en términos criollos, de quién produce las carteras, las franelas, los zapatos de marca, que los europeos lo que hacen es etiquetarla y la produce China. Por eso yo te digo,
esa guerra de aranceles, y si los chinos voltean y dicen, no tengo problema. No te respondí por cierto, no te respondí la pregunta. Hay un principio en la política internacional que se llama el principio de la reciprocidad. Lo que tú me haces, yo lo hago. Pero también hay otro principio, que es el principio más importante de la política exterior, que es el principio de la soberanía. Y el principio de la soberanía pasa por respetar la autodeterminación de los pueblos. Y en ese sentido significa respetar, usted puede ser un país pequeño, yo puedo ser un país muy poderoso, pero los dos tenemos el mismo valor en las Naciones Unidas. En ese contexto de la autodeterminación de los pueblos, de la solidaridad internacional y de la soberanía, indudablemente no es la primera vez que ocurre eso. Y los chinos, sabiendo jugar, pueden establecer, o escúchese bien, hoy Brasil, el presidente de Brasil acaba de aprobar una ley de asistencia auxiliar económica que va en función de eso, pues, de empezar a hacer una ruta con sus aliados para perfeccionar el mecanismo de los aranceles en función de golpear a la política agresiva, injerencista de la soberanía de Trump. Es decir, que eso puede estar planteado muy bien. No diremos que 0%, pero vamos a suponer que una nación que tenga aranceles con China de 15%, usted lo baja 5 puntos, usted lo baja 10 puntos, estamos hablando de intercambiar, como se dice en el argot beisbolero, cambia de pitcher, pues. Trae un pitcher que lanza curva, ahora trae un pitcher que lanza recta. Se rompió la vitrina. Se ve más claro el panorama. No es tan fuerte Estados Unidos como pretendían hacer ver. Hay un mundo multicéntrico y multipolar en pleno desarrollo cuyo protagonista principal es la integración y la cooperación entre los países, con respeto. Bueno, ahí hay que tener claro algo. China no es que está improvisando. China tiene 5.000 años preparándose para este momento histórico. China viene a través de sus presidentes, a través de su proyecto país, a través de su proyecto interno, ha desarrollado una tecnología mejor que la norteamericana. Tiene capacidades nucleares iguales que las norteamericanas. Tiene capacidad tecnológica superiores. Tiene capacidad espacial igualmente. Es decir, China es ahorita una potencia mundial, sin duda alguna. Y una potencia que respeta las relaciones internacionales, es una potencia respetuosa. No es una potencia que va a la búsqueda de la invasión del mundo, de controlar el planeta. Más bien, debemos darle gracias a Dios al plan de China, porque China genera un equilibrio necesario para el mundo. Y si en ese escenario hipotético que estás planteando, donde China ponga aranceles cero, baje aranceles en las relaciones comerciales con los países aliados del mundo o los no aliados del mundo, porque cabe destacar que recuerda que hay en las relaciones comerciales lo que hay son intereses económicos y el dinero es lo más nervioso y lo más miedoso que hay en el planeta Tierra. Toda persona que quiere comprar producto quiere comprarlo lo más barato y toda persona que quiere venderlo lo quiere vender lo más caro que pueda. Lo importante en esa dinámica económica que haya un equilibrio. Ni tú lo vas a vender lo más caro ni yo lo voy a comprar lo más barato. Esos son los acuerdos internacionales. En un escenario hipotético como eso, sin duda alguna, estaríamos hablando de que muchos países irían a atender mucho más al mercado chino, como ya existe. 2002, hay un escenario mundial donde Estados Unidos dominaba la economía del mundo. 2022, 20 años después, la está dominando China. China es el mejor socio económico de todo el planeta Tierra. Lo único que no hay que negar que Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes y con un nivel de consumo exacerbado, alimentado por el sistema capitalista, por la cantidad de droga que consume esa ciudadanía. En tal sentido, eso exacerba los niveles de consumo de bienes y servicios, cosa que no tiene una economía como la nuestra de 30 millones de habitantes, que no la puede tener Colombia, que no la puede tener Perú. Estados Unidos representa un gran consumidor, una gran consumidor de bienes y servicios, pero esta guerra arancelaria, por eso es que decimos, esta guerra arancelaria va en contra de la misma bienestar, la vida de bienestar de los ciudadanos norteamericanos. Y en ese sentido, Estados Unidos se ha convertido en un problema para la economía del mundo. En ese escenario hipotético, sin duda alguna,
China saldría mucho más fortalecido de lo que ya está con las relaciones comerciales de respeto que tiene con los países aliados y no aliados del mundo, porque al final de cuentas en unas relaciones económicas lo que hay es interés. Nos quedan 8 minutos, pero señor Carlos, manda una pregunta. ¿Cuál es el impacto del decreto de emergencia económica para consolidar las bases de defensa del país? Más aún cuando ayer el presidente Trump declaró que dejó a Venezuela sin un centavo y que nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer. Eso fue cuando estaba compartiendo con el de Salvador. ¿Qué le decimos a Carlos? Primero, que Trump es mentiroso. Que todavía esa moneda que nos ha hecho tanto daño, como es el dólar, sigue corriendo en Venezuela. Eso es una gran mentira, ¿verdad? Segundo, una cosa muy importante. El decreto de emergencia del presidente Nicolás Maduro es un decreto para proteger las reservas estratégicas petroleras, para defender lo que llaman las reservas internacionales. Nosotros tenemos reservas internacionales de oro en el Banco Central de Venezuela, con una diferencia que no la teníamos hace 25 años, que ahora producimos lingotes de oro. Con un dato muy importante, esta semana, por esas medidas arancelarias, una onza, como se mide hoy el oro, una onza Troy, hoy tiene el costo de $2.324, un incremento. ¿Ok? Cuando hablamos de una onza Troy, estamos hablando de 32 gramos de oro. Y Venezuela está aumentando las reservas porque lo producimos nosotros en Venezuela, no necesitamos comprar oro afuera. Entonces el oro es uno de los 18 motores productivos. Entonces este decreto lo que está blindando son los 18 motores productivos. ¿Te hace sentir optimista? Mucho, por supuesto, ahí está lo que está pasando con el oro. Ahí es lo que está pasando es que nadie ha dejado de invertir en Venezuela, solo los Estados Unidos. Pero las inversiones, las demás inversiones nos han parado. Ahí tiene una querella España, China, la empresa Eni de Italia y la empresa Rexol de España están reclamando que ellos van a seguir los negocios con Venezuela. En el barrio, Edgardo, disculpa, no pierdas el hilo de lo que está diciendo allí. Le decían a uno, estate quieto que está rodeado. Entonces los amigos le decían, no, estate quieto tú que el rodeado eres tú. Sí. O sea que no está aislada Venezuela, la que se está aislando es Estados Unidos. Yo creo que, con lo que me está diciendo. Indudablemente, hoy estás más fortalecido, a mi modo de ver, lo que significa el surgimiento de una nueva economía mundial. Eso es lo que va a aparecer en el mundo. En el día de ayer, oído con esto, los rusos, la cuarta economía del mundo, la cuarta, ya canceló el sistema SWIFT. No está haciendo ninguna transacción financiera con el dólar. Los chinos han salido del dólar. Los chinos tienen un déficit superávit sobre los Estados Unidos de $375,000. Si ellos si cortan eso, afectan su economía. Tienen que hacerlo progresivamente. ¿Me explico? Entonces creo que este juego se pone maravilloso. Yo, como lo digo, y quiero concluir con esta reflexión, Venezuela no es la Venezuela del 2015, 2016, 17, 18. Esta Venezuela aprendimos. Hoy somos más soberanos, somos más libres. Hoy tenemos nuestro recurso más importante, que es el talento humano. Hoy cada día está más consciente. Los que nos quedamos en Venezuela hemos hecho surgir a la patria. Vamos a vencer. Vamos a vencer y por eso que tenemos que ir a votar el 25 de mayo por el profesor Adán Coromoto Chávez para gobernador del estado de Barinas, por todos los diputados listas a nivel nacional, por los diputados del Circuito 1 y Circuito 2 y del Consejo Regional, para garantizar leyes soberanas, como decía Bolívar en Angostura, leyes inexorables para seguir venciendo. Decreto de emergencia, mire, me tomó una palabra que yo iba a comenzar con esto. No somos la misma Venezuela del 2002, no somos la misma Venezuela del 2015, 2017. El presidente Nicolás Maduro lo decía y había mucha gente que le negaba esa gran verdad. Estamos produciendo el 90% de los alimentos aquí en Venezuela. Por eso tú puedes ver que no tenemos una guerra arancelaria, tenemos un bloqueo económico, una guerra multifórmica, sistémica y todos los anaqueles están full de comida, porque la estamos produciendo en Venezuela, con talento venezolano. Este decreto de emergencia lo que va a proteger es que mantengamos los niveles de producción.
que no disminuyamos los niveles de producción. Va a proteger- Despertaron el Bolívar que estaba dormido en Sin cada uno de duda. nosotros. Estamos hablando de que lo decía usted en el programa temprano, estamos hablando de más de cuántos niños que están ahorita haciendo ciencia, tecnología e innovación. 349.000 niños en Venezuela. Por eso es que vamos al mundo y ganamos el primer premio en China, en Taiwán, en Rusia. Venezolanos con tecnología nuestra, desarrollo nuestro, endógeno. Estamos en el mundo dando palazos a nivel tecnológico y científico y de innovación. Estamos creando una nueva dinámica económica interna, mucho más sana, menos dependiente a la renta petrolera. Ellos creían que Venezuela, ahorita, nosotros ahí tenemos empresas venezolanas, nacionalistas, con talento venezolano, que no dependen de la renta petrolera, que son autosustentables, que son autosostenibles. Eso no ocurría antes. Tenemos nuestra banca, el Banco de Venezuela, el Banco de la Fuerza Armada, el Banco de el BANDE, estructuras financieras del Estado que no dependen de la renta petrolera, que no dependen que le inyecten dólares provenientes de la renta petrolera, que tienen su propia dinámica, son mucho más sólidos. En tal sentido, este decreto de emergencia económica lo que está buscando es que el presidente Nicolás Maduro tenga una herramienta que pueda asegurar el nivel de crecimiento económico que viene realizando Venezuela y que pueda más bien ampliarlo más con nuevas relaciones económicas mucho más sanas, mucho más respetuosas, como ya veníamos hablando en el programa del día de hoy. Así que no es que somos optimistas, hermano querido, sino que no solamente el optimismo viene proveniente de un análisis estadístico científico real. No es una probabilidad, no es una posibilidad, es una lógica matemática el crecimiento económico que ha tenido Venezuela, las relaciones económicas sanas, el crecimiento del desarrollo endógeno en el talento venezolano, la producción nacional en los niveles agrícolas. Ahí Barina juega un papel fundamental. Barina estuviera jugando un papel diferente ahorita en el escenario nacional con un gobierno revolucionario. Un estado con 16 ríos, tierras tipo 1, tipo 2, un estado con grandes niveles para la ganadería, para la producción agrícola. Imagínense lo que nosotros estamos... Mire, el profesor Adán tiene un proyecto para el estado de Barina muy grande, para el desarrollo agrícola nacional, para asegurar el alimento de toda Venezuela. Y ahí estamos los campesinos, las campesinas, los productores, los pescadores, los ganaderos, todas las asociaciones de ganadería, el pequeño, el mediano productor, todo enfocado en sacar a Barinas adelante para que se convierta a Barinas en un estado muy productor para que abastezca el mercado nacional y el mundo. Mira, uno tiene Brasil al lado pidiendo cacao, café, caña de azúcar, pidiendo ganadería, estamos buscando China, el Caribe, y para eso Barinas juega un papel fundamental. Es por eso que reitero ese llamamiento de nuestro querido profesor Edgardo Ramírez, de que este 25 de mayo salgamos con mucha conciencia a votar, entendamos los escenarios que ha vivido Barinas, comprendemos la enseñanza que nos dio el pueblo barinés en el año 2018, cuando se perdió la elección de la gobernación, lo comprendimos, la revolución reflexionó hacia lo interno, hicimos los ajustes necesarios, reflexionamos cuáles eran nuestros errores, nuestras fallas, hemos corregido el camino y tenemos ahorita un tremendo candidato, un grupo de candidatos a la Asamblea Nacional y al Consejo Legislativo que están muy conscientes de que el protagonista la participación y el protagonismo es del pueblo, es de la gente, en los barrios, en los consejos comunales, en las parroquias, en los VC, que puedan a través de ellos darnos la solución y nosotros ser simplemente instrumentos para que esas soluciones se materialicen. Así que sin duda alguna estamos muy entusiasmados, muy contentos, en una campaña muy rápida, pero con una dinámica que no es de un mes, una dinámica que viene el presidente Nicolás Maduro haciendo desde el 2013, que viene nuestro comandante Chávez desde el 99 y que desde Barinas nosotros tenemos sin duda alguna una responsabilidad de rescatar el estado del comandante Chávez y ponerlo al servicio de los grandes intereses que tiene la nación venezolana. No tengo la menor duda, con esto finalizo, que el año que ya ahorita cuando terminemos este periodo y arranquemos con el gobernador Adán Chávez ya en el mandato, bueno, aquí vendrán los iraníes, los rusos, los chinos, bueno, ¿dónde están las tierras mejores para la producción? ¿Cómo hacemos las alianzas con nuestro poder popular? ¿Cómo motorizamos a nuestros campesinos, a nuestras campesinas, las vías agrícolas, el sistema de ley? Bueno, tenemos que trabajar mucho y tenemos que hacerlo todos unidos. No es un trabajo del comandante Chávez, con esto finalizo. En el año 98, desde Guárico, iniciando su campaña, decía, votar es muy sencillo, eso dura 1 minuto. Ahorita con este sistema
automatizados son segundos. Un segundo. Ese no es lo que pedimos nosotros al que vota por la revolución. Lo que pide para la revolución 10 es segundos. todos nosotros unidos en búsqueda de una nueva patria y de desarrollar nuestro país desde lo nuestro. 20 segundos, una respuesta a todo. Ojalá se vaya el dólar de Venezuela. Ojalá. Termina la hiperinflación. Aquí. Si se va el dólar de Venezuela, qué bueno. Segundo, el 85% de las transacciones hoy son digitales. Sí, señor. 85% en bolívares digital y solo el 15% en el dólar. Si te vas Trump con tus dólares, ya tú sabes qué vas a hacer con tus dólares. Ya tú sabes lo que vas a hacer con tus dólares. Y nosotros nos vamos a quedar con una economía sólida y equilibrada. Me comprometo y los comprometo, iniciando la campaña, los dos, aterrizamos en Barinas, revisamos todo el contexto mundial, internacional, necesario para entender dónde estamos ubicados y la fortaleza que tenemos nosotros los venezolanos que están allí. La crisis fue necesaria, nos despertó, nos llevó a madurez, nos enseñó a valorar. Y esos venezolanos y venezolanos que están llegando nuevamente a esta patria vienen con una visión totalmente diferente. Quemaron los barcos, vinieron a quedarse aquí y a construir acá. Nos queda mucho por reflexionar, mucho por corregir, pero el camino es uno solo. El camino es la democracia protagónica y participativa. Y vernos nosotros, los venezolanos, con las diferencias que podamos tener, ideológica, política, vernos como venezolanos. Aprendimos que es en esta patria de Bolívar donde nos queremos y nos abrazamos unos con el otro. Y para seguir construyendo. Muchas gracias por su participación. Pendiente que el programa Sin Límite seguirá, Sin Filtro, perdón, seguirá trayendo invitados especiales. Muchas gracias por su participación, muchachos. Gracias. Barinas TV presentó Sin Filtro. Barinas TV, tu televisora regional. No se hace responsable por los conceptos emitidos en el pasado programa. Barinas TV, tu televisora.